Si tú no te arrepientes, perecerás. Leo en Marcos capítulo 1, empezando desde el versículo 15. No, empezando desde el versículo 14. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. Entonces Cristo Jesús predicaba diciendo: arrepentíos y creed al evangelio. Entonces hay que arrepentirse y creer en el evangelio. Es un mandato. Aquí dice arrepentíos, un mandato. Arrepiéntete, arrepiéntense y crean en el evangelio. Es un mandato. ¿Qué es arrepentirse? ¿Arrepentirse de qué? Leamos Mateo capítulo 9, que dijo Cristo Jesús, la autoridad. No lo que diga tu pastor, líder religioso, tu maestro de esta tierra. No es lo que diga hombre alguno, sino lo que dice Dios. Veamos lo que dijo Jesús, Dios mismo en persona. Mateo capítulo 9, versículo 13. Dijo Jesús lo siguiente: no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Entonces, ¿a quién vino a llamar Cristo Jesús? Él dijo que vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. ¿Quiénes son los pecadores? Aquellos que pecan. Pecador es aquel que peca, pecador, ¿ok? Entonces, Cristo vino a llamar a los que pecan al arrepentimiento. Vino a llamar a los pecadores a que se arrepientan, a que dejen de ser pecadores. Si yo, por ejemplo, digo, me arrepiento de ir a la casa de fulano, ¿qué yo estoy diciendo con esto? Que me pesa haber ido a la casa de fulano y ya no lo hago más. Cuando aquí dice arrepentíos y creed en el evangelio, se refiere a que el pecador se arrepienta de pecar, a que deje de pecar. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso fue lo que dijo Cristo. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, el llamado al arrepentimiento es para los pecadores, no para los justos. Los justos ya están haciendo lo que es justo delante de Dios, lo que es agradable delante de Dios. Están haciendo su voluntad. Están haciendo lo que Él quiere que hagan. Y no necesitan, no deben de arrepentirse de hacer justicia. Mas los pecadores, los transgresores, aquellos que están desobedeciendo a Dios, transgrediendo sus mandatos, ellos son los que necesitan arrepentirse. No he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Entonces, Cristo vino a llamar a los que pecan a que se aparten del pecado, a que les pese el haber pecado contra Dios. ¿Ok? El pecado es una ofensa directamente contra Dios, porque Dios te dice, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, sino haz esto, haz aquello, haz lo otro. Pero tú haces lo contrario a su voluntad. Tú quebrantas lo que Dios te manda a hacer. Entonces eso es una ofensa directa contra el creador del universo, contra tu creador. Entonces, no he venido a llamar a justos, sino pecadores
al arrepentimiento. No he venido a llamar a los que hacen justicia, sino a los que hacen pecado al arrepentimiento. Entonces, Dios lo que está llamando a los pecadores a que dejen de pecar, a que les pese, a que les duela el haber pecado y abandonen el pecado. Ok. El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Ok. Leamos lo que dice Primera de Juan, capítulo 3. Dice, cualquiera que permanece en él no peca. Ok. El que es de Dios, el que permanece en Dios, no peca. No me importa lo que esté diciendo tu pastor, tu predicador, al cual tú admiras, líder religioso, sea cual sea, no importa. A mí lo que me importa es lo que dice la Biblia. Ok. Y mi Biblia dice, cualquiera que permanece en él no peca. Ok. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Volvemos a lo mismo. Si Cristo Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, a los que pecan, a que dejen de pecar, pues obviamente el que se convirtió a Jesús, el que obedeció ese llamado al arrepentimiento, el que obedeció ese llamado, pues dejó de pecar y ya no peca. Por eso aquí dice, cualquiera que permanece en él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquel que ha permanecido en pecado no ha conocido a Cristo Jesús, no se ha arrepentido genuinamente, no se ha convertido a Dios genuinamente. No me importa la experiencia que tú hayas tenido en tu iglesia, en cualquier predicación que te hayan llamado a que te unas a su iglesia. Eso no fue real conversión. Si no dejaste de pecar, si aún permaneciste en tus pecados y eres pecador todavía, es que nunca has conocido a Dios. Ok, tú no conoces a Dios. Tú no has experimentado la genuina conversión. Si tú nunca dejaste de pecar, tú nunca te has arrepentido genuinamente, como la Biblia enseña. Ok, sigo leyendo, versículo 7. Hijitos, no se engañen ninguno, que no te engañen ninguno, ni tu pastor, ni el predicador que sale en la televisión, ni en la radio, ni lo que sea, que no te engañen ninguno. No importa lo buena fama que tenga esa persona, lo respetado que sea en la sociedad o lo que sea. Si te está enseñando algo contrario a lo que dice la Biblia, algo contrario al evangelio que vemos en la Biblia, esa persona está errada, ok, está equivocada, está llevándote por camino de error que lleva a la perdición, ok. Dice aquí versículo 7, hijitos, no se engañe ninguno, el que hace justicia es justo, como él también es justo. ¿Qué es el justo? ¿Quiénes son las personas justas? Aquí lo dice claramente, el que hace justicia. No te dejes engañar por aquellos que dicen, no, que justo no es el que hace justicia. Justo es simplemente aquel que la justicia de Cristo se le transfiere, aunque él sea un pecador, aunque él siga robando, fornicando, mintiendo, envidiando, peleando contra los demás, etc. Aun cuando él continúe en sus pecados, la justicia de Cristo se le está transfiriendo a él, y él es justo por medio de Cristo. La justicia de Cristo se le pasa a él automáticamente. No. Aquí dice, el que hace justicia es justo. Hijitos, no se engañe ninguno. No se engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como él también es justo. Versículo 8. El que hace pecado es del diablo. Si tú haces pecado, no eres de Dios. La justicia de Cristo no se te está transfiriendo. Aquí dice que si tú haces pecado, eres del diablo. Tú no eres salvo, eres del diablo y necesitas arrepentirte. Arrepiéntete, abre los ojos, conviértete, sal de ese mal camino. No te dejes engañar por esos falsos profetas y maestros. Arrepiéntete de tus pecados y serás salvo. No hay otra manera. No le busques la vuelta a esto. Esto no tiene ninguna otra salida sino el arrepentimiento. Dejar de pecar. No hay otra salida. No le busques la vuelta a esto. Esto no tiene ninguna vuelta. Ok. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo Jesús vino a libertar a los pecadores del pecado. Dijo Cristo, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Ok. Libres del pecado. Leo esto en Juan capítulo 8. Un verdadero siervo de Dios, Juan, ok. Verdadero discípulo de Dios, verdadero siervo de Dios. No tu pastor ni tu predicador que te esté enseñando lo contrario a esto que ya está escrito, ok. A esto que el verdadero y puro evangelio de aquel siglo I, de aquellos que sirvieron a Cristo, que lo vieron en persona, que fueron de sus 12 discípulos. Ok, ese puro evangelio es el que vemos aquí en la Biblia, es el que predicó Juan. Entonces veamos lo que dijo Juan, lo que escribió Juan. Juan capítulo 8, versículo 32, empezando desde el 32. Dijo Cristo lo siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Entonces, cuando uno conoce la verdad, es libertado del pecado. Ok, lo que sea que tú conoces como la verdad, no es la verdad si tú permaneces en pecado. Ese evangelio no te ha libertado del pecado. Eso que tú llamas la verdad no te ha libertado del pecado. Por tanto, eso que tú llamas la verdad no es la verdad, sino una mentira. Ok. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Ok. La verdad hace libre al hombre del pecado, liberta del pecado al hombre instantáneamente. Cuando la persona conoce la verdad, cuando acepta la verdad en su corazón, cuando la cree de verdad de corazón. Versículo 33 se habla del pecado. Aquí se está hablando de la libertad del pecado. Ok. Versículo 33. Y respondiéronle: simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, liberta a las personas del pecado y los hace verdaderamente libres. Por eso aquí en 1 de Juan capítulo 3 vemos que Cristo vino a destruir las obras del diablo, a destruir el pecado en las personas. Ok, las personas que están pecando son esclavas del pecado, son hijas del diablo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aleluya, alabado sea Dios, alabado sea Jesús. Versículo 9. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Los que somos nacidos de Dios no pecamos, porque estamos alineados con Él, somos hijos de Dios, estamos en su misma sintonía. Dios aborrece el pecado y también nosotros aborrecemos el pecado, aquellos que somos hijos de Dios, y por tanto entre pecar y no pecar elegimos no pecar. Entre transgredir los mandamientos de Dios, desobedecerle, o guardar sus mandamientos, obedecerle, escogemos obedecerle. Mientras permanecemos en obediencia a Dios en el camino recto de la vida, somos salvos y somos hijos de Dios. Ok, permanecemos en su luz, en su amor, ok, en su verdad. Si escogemos el pecado, entonces nos desviaríamos del camino y ya no permaneceríamos en él, ya no permaneceríamos en Dios. Ok, y dejamos de ser salvos si escogemos el pecado. Ok, porque en pecado no hay salvación. El que hace pecado es del diablo. Ok, punto. Ahora bien, si retornamos nuevamente al camino, si retornamos nuevamente a Dios, si nos convertimos nuevamente de corazón, de verdad, con sinceridad a Dios, entonces vamos a ser salvos nuevamente. Dios nos va a perdonar nuevamente.
Ok, todo pecado y blasfemia va a ser perdonada a los hombres, dijo Cristo, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ok, entonces aquel que se descarría del camino, pero vuelve al camino, vuelve a Dios de corazón, dolido por haber pecado contra Dios, se arrepiente de sus pecados, le pide perdón a Dios, se convierte a Él nuevamente de todo corazón, recibirá el perdón, la misericordia de Dios. Ok, como dice Juan en este mismo libro de Primera de Juan, capítulo 2, que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Si alguno se descarría de este camino, si alguno se rebela contra Dios, si alguno transgrede sus mandamientos, oye, la cosa no está perdida. Hay todavía esperanza para esa persona, hay oportunidad. Si la persona se convierte y se arrepiente, si vuelve a Dios nuevamente, va a ser salvada porque tenemos ese abogado que nos salva, a Cristo Jesús, quien derramó su sangre para salvarnos de nuestros pecados pasados. Cuando nos convertimos a Dios, cuando venimos a Jesús en arrepentimiento y fe, la sangre de Cristo Jesús nos limpia de esos pecados que cometimos en el pasado. Por eso Él es nuestro abogado, aquel que nos libera del juicio, aquel que nos defiende, que nos saca del problema en que nos metimos por causa del pecado, aquel que nos saca de ese lío. Cristo es ese abogado que nos saca de ese lío, que nos saca de ese problemón en que nos metimos por causa del pecado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El pecado lleva al infierno. Mira lo malo que es el pecado. Le escribo estas cosas para que no pequen, porque el pecado lleva al infierno. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Hay solución todavía para esas personas. La sangre de Cristo está ahí, disponible, poderosa para limpiar del pecado al hombre. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Está disponible ahí para nosotros. Cristo murió por todo el mundo. Él es el Salvador de todos los hombres. Pero hay que arrepentirse y poner su fe en Él para ser lavado con esa sangre preciosa. La salvación es por gracia a través de la sangre de Cristo Jesús. Por eso Cristo vino a morir y derramar su sangre para salvar a los que habían pecado de esa condenación del pecado. Si Cristo no hubiera muerto, si no hubiera venido a rescatarnos, a salvarnos con su sangre, aún así, abandonando el pecado y obedeciéndole, igual tendríamos que ir al infierno a pagar por nuestros pecados, por los pecados que cometimos en el pasado. Si nadie vino a morir por nosotros, a salvarnos con esa sangre bendita, tendríamos que ir al infierno a pagar por nuestros pecados. Como quiera, no importa que dejáramos de pecar y nos convirtiéramos en obedientes a Dios. No importa, porque tenemos pecado en el pasado, hemos transgredido la ley de Dios. Y aquel que ha transgredido la ley de Dios está bajo condenación. Entonces es por eso que necesitamos un Salvador. Por eso es que vino Cristo. Por eso es que necesitamos de esa sangre. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la sangre que nos limpia de nuestros pecados pasados cuando nos convertimos a Él, cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe. Entonces, desde ese día que nos convertimos a Dios, todos esos pecados que están en el pasado, todos esos pecados son borrados gracias a esa sangre. Gracias a Cristo Jesús, bendito sea su nombre. Por esa sangre es que somos limpiados de nuestros pecados, somos justificados, salimos de esa condena, que pesaba sobre nosotros. Esa condena, esa carga de culpa, esa condena que pesaba sobre nuestra cabeza es quitada gracias a esa sangre de Cristo. Por eso es que se dice que la salvación es por gracia. Por medio de la fe. Entonces debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, convertirnos a Dios y poner nuestra fe en Cristo Jesús, poner nuestra fe en esa sangre limpia de pecado al hombre. Tenemos que poner nuestra fe y confianza en Cristo Jesús.
Debemos de creer en Él, creer en el Evangelio. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Que arrepiéntanse de sus pecados, apártense de sus malos caminos. Cristo Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. El pecador es aquel que peca, deja de pecar, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ok, arrepiéntete de tus malos caminos, deja el pecado y cree en el Evangelio. Ok, cree en Cristo Jesús. Cree en las nuevas de salvación, en las buenas noticias de salvación. Cristo Jesús es el Mesías prometido. Ok, ese Mesías que los profetas en la antigüedad, los profetas hablaron de él, ese Mesías. Jesús es el Salvador Mesías, el ungido, el Salvador ungido. Ok, el ungido de Dios, el Cristo. Ok, entonces Cristo Jesús es ese Mesías prometido. Entonces, creen esas buenas nuevas de salvación. Cristo Jesús es nuestro Salvador que nos salva de nuestros pecados, ¿ok? De nuestros pecados pasados, ¿ok? No presentes. El que permanece en pecado no es de Dios, sino del diablo. Y la ira de Dios está sobre esa persona. Tiene que arrepentirse de sus pecados y poner su fe y su confianza en Cristo Jesús, ¿ok? Entonces debemos de creer verdaderamente en Jesús. Una fe que le obedece. Creer hasta el punto de obedecerle. No creer y permanecer en desobediencia. Esa fe no salva. Esa fe no es genuina. ¿Ok? No es salvadora. ¿Ok? Tú tienes que poner tu fe al punto de la obediencia. ¿Ok? Poner tu confianza en Jesús, confiar en Él, en su palabra, creer en lo que Él dijo, en sus enseñanzas. ¿Por qué tú le llamas Señor, Señor y no obedeces sus mandamientos? No vas a entrar en el reino de Dios así. Cristo enseñó que no todo el que le llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Entonces hay que obedecer a Cristo Jesús, ¿ok? Hay que obedecer al Padre, ¿ok? Solamente obedeciendo a Jesús, obedeciendo al Padre, haciendo la voluntad del Padre, seremos salvos. Ok, tú tienes que obedecer a Dios, poner tu fe en su santo Hijo Jesús, ok, para ser salvo. Ok. Versículo 9 de Primera de Juan capítulo 3. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Mientras somos hijos de Dios, es imposible pecar. No puedes ser hijo de Dios, tener esa naturaleza, esa nueva naturaleza, ser esa nueva criatura, ser hijo de Dios y pecar al mismo tiempo. Es imposible, ¿ok? Porque su simiente está en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ok. Y dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. Ok. No te dejes engañar de los falsos maestros, de los falsos predicadores que te dicen que tú eres salvo aún siendo pecador, que tú eres salvo aún pecando. Eso es falso. Ok, tienes que abandonar el pecado y creer en el Evangelio, el verdadero Evangelio de Dios. Ok, el que vemos en la Biblia. Como dice, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, mira cómo inicia. Versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo. Ok, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, este es el verdadero Evangelio, el que vemos aquí, por ejemplo, en Marcos. ¿Ok? Y en Marcos vemos a Cristo Jesús decir, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Ok? Hay que arrepentirse de los pecados. ¿Ok? Según el verdadero Evangelio. Entonces, esos que predican otro Evangelio, que te dicen que tú eres salvo aún en tus pecados, que no hay que abandonar el pecado para entrar en el reino de Dios,
ese evangelio es falso. Ok, esas son otras noticias de salvación, unas noticias de salvación que no te van a salvar, que no son realmente noticias de salvación. Ok, cree en las verdaderas noticias de salvación, en el verdadero evangelio que vemos en la Biblia. Y este evangelio es antipecado. Ok, Dios aborrece el pecado. Ok, y su evangelio no tiene nada que ver con el pecado. Ok, no tiene ninguna comunión con el pecado. Dios aborrece el pecado y su evangelio es santo, puro. Ok, es limpio. No tiene armonía con el pecado. Ok. Arrepiéntete y cree en el evangelio y serás salvo.